Un viaje nocturno organizado con una excusa inocente termina con una esposa embarazada abandonada junto a un río helado, ya que su marido y la mujer que lo acompaña creen que la oscuridad ocultará todo. Ellos no saben eso. En el momento en que su vida casi se ha ido, un misterioso extraño con una linterna interviene exactamente en el momento adecuado, convirtiendo la muerte en rescate y convirtiendo la noche en evidencia. Desde ese momento, cada mentira comienza a derrumbarse. Cada pieza de la verdad encaja en su lugar y la justicia avanza con certeza silenciosa. Háganos saber desde dónde están mirando y qué hora es para ustedes. Dejen un comentario abajo y quédense con nosotros hasta el final de esta historia. Marcus Whitmore eligió sus palabras cuidadosamente cuando habló con Lena esa tarde. No levantó la voz ni mostró urgencia en sus gestos. Solo explicó que un conjunto de documentos del seguro de maternidad todavía requería su firma y que la fecha límite era el final del día. Según él, el papeleo era rutinario, pero importante. Sin él, cierta cobertura médica relacionada con el nacimiento podría retrasarse o perderse por completo. Presentó el asunto como práctico, inevitable y urgente. Lena Whitmore escuchó sentada a la mesa de la cocina, con una mano descansando protectoramente sobre su vientre. Estaba exhausta. El peso del embarazo presionaba su cuerpo de maneras que nunca se aliviaban por completo, especialmente por las noches. Le dolía la espalda. Sus piernas se sentían pesadas. La idea de salir de casa de nuevo no le atraía. Aún así, cuando Marcus repitió que el retraso podría afectar el cuidado del bebé, su vacilación se desvaneció. Cada decisión pasaba ahora por un solo filtro. ¿Qué era lo mejor para el niño? Marcus repitió el punto una vez más. Dijo que la oficina que manejaba los documentos no esperaría otro día. Dijo que esta era la última oportunidad para finalizar todo antes de la siguiente etapa médica. Su tono era tranquilo, casi distante, pero el mensaje era claro. Si algo salía mal más tarde, la responsabilidad se sentiría suya. Lena asintió lentamente. Confiaba en que él sabía de lo que estaba hablando. Había confiado en él durante años. Incluso ahora, a pesar de la creciente distancia emocional entre ellos, creía que él no mentiría sobre algo que involucrara a su hijo. Se puso de pie con cuidado, apoyándose en el borde de la mesa antes de moverse hacia la puerta. Cuando salió, notó que Clara Bennett ya estaba de pie cerca del coche. Clara la saludó cortésmente, explicando que estaba familiarizada con el proceso administrativo y se había ofrecido a ayudar a Marcus a asegurarse de que todo se presentara correctamente. La explicación sonaba razonable. La presencia de Clara fue presentada como conveniencia, no como intrusión. Ella no tocó a Marcus, no habló más de lo necesario. Parecía profesional y contenida. Los tres entraron al coche sin discusión. Marcus tomó el asiento del conductor. Clara se sentó en el asiento del pasajero delantero. Lena se acomodó en la parte trasera, ajustando el cinturón de seguridad cuidadosamente alrededor de su cuerpo. Colocó ambas manos sobre su estómago y cerró los ojos por un breve momento, anclándose en el ritmo familiar de su respiración. A medida que el coche se alejaba, nada parecía fuera de lugar. Las calles eran familiares. La ruta seguía carreteras que Lena había recorrido innumerables veces antes. Las tiendas pasaban. Los semáforos cambiaban de rojo a verde en ciclos constantes. La ciudad se movía como siempre lo hacía. No había sensación de peligro, ninguna señal de urgencia más allá del silencioso tic-tac del tiempo. Marcus conducía con control firme,
Su postura era recta, su expresión permanecía neutral. No intentó conversar. Eso no era inusual. En los últimos meses, el silencio se había vuelto común entre ellos. Lena lo interpretaba como estrés, quizás relacionado con el trabajo o la responsabilidad inminente. No lo cuestionó en voz alta. Clara permaneció igualmente callada. Miraba su teléfono ocasionalmente, luego por la ventana. No interactuaba con Lena directamente. Su presencia se sentía distante, pero no hostil. No había nada que provocara alarma. Nada que sugiriera que esto fuera otra cosa que un simple recado. El cielo comenzó a oscurecerse a medida que se alejaban del centro de la ciudad. Las farolas se encendieron una por una, proyectando largas sombras sobre el pavimento. Lena notó el cambio en la luz, pero no comentó. La noche llegaba rápido en esa estación. Siempre lo hacía. El coche continuó avanzando, siguiendo todavía una ruta que Lena reconocía. Se aseguró a sí misma de que todo estaba bien. Esto era por el bebé. Ese pensamiento la anclaba, silenciaba la leve inquietud que rozaba el borde de su conciencia. Después de varios minutos, Marcus giró el volante ligeramente, guiando el coche fuera de la carretera principal. La transición fue sutil al principio. La calle se estrechó. Las casas escaseaban. Los árboles reemplazaron a los escaparates. El zumbido del tráfico se desvaneció en algo más silencioso, menos definido. Lena abrió los ojos y miró por la ventana. Reconoció el área general, pero no la carretera específica. Eso no fue inmediatamente alarmante. Asumió que podría haber un atajo o una ruta alternativa hacia donde Marcus pretendía ir. Confiaba en que él conocía el camino. El coche se adentró más en el tramo más tranquilo. El pavimento se volvió más áspero. Las farolas parecían más separadas. Las sombras se acumulaban entre ellas. Lena ajustó su posición, moviéndose ligeramente para aliviar la presión en su espalda. Sus manos volvieron instintivamente a su estómago. Echó un vistazo hacia los asientos delanteros. El enfoque de Marcus permanecía fijo en la carretera. Clara estaba sentada erguida, mirando hacia adelante, su expresión ilegible. Ninguno reconoció el cambio de dirección. Una pequeña tensión se formó en el pecho de Lena. No era miedo todavía, solo incertidumbre. Consideró preguntar a dónde iban, pero dudó. No quería parecer ansiosa por nada. Se dijo a sí misma de nuevo que esto se trataba de papeleo, de proteger el futuro del bebé. La carretera se curvó suavemente, luego otra vez. El entorno se volvió cada vez más escaso. Había menos signos de presencia humana. Sin escaparates, sin coches pasando, solo el sonido apagado de los neumáticos contra el asfalto y el susurro distante del viento a través de los árboles. Lena inhaló lentamente y exhaló con el mismo cuidado. Trató de relajar los hombros, trató de calmar las preguntas que se formaban en su mente. Aún así, una sensación de que algo andaba mal comenzó a asentarse, débil pero persistente. Marcus hizo otro giro, esta vez más deliberado. El coche dejó la última carretera claramente marcada y pasó a un camino más estrecho. La grava reemplazó al pavimento liso. El sonido bajo las ruedas cambió, más agudo y más pronunciado. Lena sintió que su pulso se aceleraba. Se inclinó hacia adelante ligeramente, su voz suave pero cautelosa, mientras preguntaba a dónde iban. Marcus no respondió inmediatamente. Su silencio se prolongó por un momento demasiado largo para ignorarlo. Afuera, la oscuridad se acumulaba más plenamente.
El cielo había perdido su color restante. El paisaje por delante se redujo a formas y sombras, rotas solo por los faros que cortaban un estrecho camino hacia adelante. La inquietud de Lena se profundizó. Apretó su agarre en su abrigo, acercándolo más a su cuerpo. Su enfoque volvió a su estómago, a la vida que llevaba. Se dijo a sí misma de nuevo que había aceptado este viaje por el bebé. Ese pensamiento la había guiado hasta el coche. Ahora era lo único que la estabilizaba. El sonido del agua llegó a sus oídos, débil al principio, luego más claro a medida que el coche continuaba avanzando. No era fuerte, pero era inconfundible, fluyendo, constante, cerca. Lena miró hacia adelante a través del parabrisas y sintió que una silenciosa comprensión tomaba forma. Esto ya no era un simple recado. Lo que Marcus había descrito anteriormente no coincidía con la dirección que ahora estaban tomando. El coche continuó en la oscuridad, guiado solo por los faros y la intención, mientras Lena se sentaba en el asiento trasero, plenamente consciente por primera vez de que el viaje que había aceptado no era lo que le habían dicho. Marcus Whitmore redujo la velocidad del coche sin previo aviso. El sonido del motor bajó. Los neumáticos crujían mientras el pavimento daba paso a terreno irregular. Los faros barrieron un tramo abierto cerca de la orilla del río, iluminando hierba alta, suelo desigual y el brillo apagado del agua en movimiento. Detuvo el vehículo por completo y puso la palanca en estacionamiento. La repentina quietud se sintió pesada. El aire frío presionaba contra las ventanas. El viento rodaba desde la superficie del río y llevaba un frío húmedo que se filtraba a través de las puertas cerradas. El sonido del agua fluyendo era constante y cercano, ya no distante o débil. Estaba justo ahí, constante e implacable. Lena Whitmore se inclinó hacia adelante ligeramente desde el asiento trasero, la confusión tensando su voz mientras preguntaba por qué habían parado. Miró de Marcus a la forma oscura del río adelante, luego al espacio vacío a su alrededor. No había edificios, ni luces, ni señales de una oficina o cualquier lugar destinado para papeleo. Marcus no le respondió de inmediato. Sus manos descansaban sobre el volante. Su mirada permanecía fija hacia adelante. El silencio se prolongó, lo suficiente para inquietarla. El viento traqueteaba suavemente contra el coche, llenando el espacio donde debería haber habido una explicación. Sin mirar atrás, Clara Bennett abrió su puerta. El aire frío entró de golpe cuando ella salió, sus zapatos hundiéndose ligeramente en el suelo húmedo. Cerró la puerta detrás de ella y se movió unos pasos lejos del coche, deteniéndose cerca del borde del alcance de los faros. No se dio la vuelta. No habló. Marcus finalmente rompió el silencio. Su voz era plana cuando le dijo a Lena que saliera del coche. No había vacilación en su tono, ningún rastro del razonamiento cuidadoso que había usado antes. Era una orden, simple y definitiva. Lena se congeló por un momento. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando. Preguntó de nuevo por qué estaban allí, su mano moviéndose instintivamente hacia su estómago. El bebé se movió, un pequeño recordatorio de la vida que llevaba y la razón por la que había aceptado este viaje. Marcus se repitió, su voz más firme ahora. Dijo que ella necesitaba salir. No se volvió para mirarla. No ofreció una explicación. Lena dudó, el miedo creciendo en su pecho. Cada instinto le decía que algo estaba mal, pero ya estaba aquí, atrapada en el asiento trasero, sin otro lugar a donde ir. Lenta y cuidadosamente, abrió la puerta y salió al frío. El suelo bajo sus pies estaba resbaladizo y desigual.
La humedad se adhería a la tierra, haciéndola inestable. Cambió su peso con cautela, luchando por mantener el equilibrio. El viento cortaba a través de su ropa, agudo e implacable. Se envolvió los brazos alrededor de sí misma y luego movió rápidamente una mano de regreso a su vientre, protectora y tensa. El río estaba más cerca de lo que se había dado cuenta. El agua pasaba corriendo solo a una corta distancia, oscura y moviéndose rápidamente. El sonido llenaba sus oídos, más fuerte ahora, ahogando todo lo demás. Marcus salió del coche y se paró frente a ella. Su expresión era cerrada, ilegible. Miraba más allá de ella, no a ella. Cuando habló, las palabras aterrizaron con brutal claridad. Le dijo que ya no la necesitaba. Por un momento, Lena no entendió. La frase se sentía irreal, desconectada de todo lo que conocía. Entonces, el significado se asentó, frío y pesado. Ella lo miró fijamente, la incredulidad convirtiéndose rápidamente en pánico. Clara permanecía a unos pasos de distancia, su postura rígida. Observaba sin intervenir, sin expresión. Su presencia confirmaba lo que Lena comenzaba a entender. Esto no era confusión. Esto no era un error. Esto era deliberado. Lena sacudió la cabeza, negándose a aceptarlo. Le dijo a Marcus que no podía hacer esto. Le recordó al bebé, su voz quebrándose mientras suplicaba. Dijo que haría cualquier cosa. Le rogó que reconsiderara, que la llevara de vuelta, que pensara en su hijo. Marcus no respondió. Se apartó de ella, señalando que la conversación había terminado. Caminó de regreso al asiento del conductor, sin decir una palabra. Lena dio un paso hacia el coche, su equilibrio resbalando ligeramente mientras el suelo húmedo se movía debajo de ella. Se atrapó justo a tiempo, una mano agarrando el aire, la otra presionada firmemente contra su estómago. Su respiración venía en jadeos cortos y superficiales. Clara observó cómo Marcus abría la puerta y subía al interior. No buscó a Lena. No habló. Después de una breve pausa, lo siguió, regresando al asiento del pasajero y cerrando la puerta detrás de ella. El motor arrancó. Lena sintió una oleada de pánico. Se movió más cerca, alzando la voz, llamando el nombre de Marcus. Golpeó contra el costado del coche, sus movimientos inestables y desesperados. Los faros brillaron más intensamente a medida que el coche cambiaba de marcha. Marcus no miró hacia atrás. El coche rodó hacia adelante, los neumáticos cortando a través de la grava y la tierra. La distancia entre Lena y el vehículo creció con cada segundo. El sonido del motor se desvaneció a medida que ganaba velocidad. Lena se quedó congelada, viendo el brillo rojo de las luces traseras alejarse. El viento desgarraba su cabello y ropa mientras el coche desaparecía por el camino oscuro. Las luces se desvanecieron alrededor de una curva, sin dejar nada atrás más que silencio y el sonido implacable del río. Estaba sola. El frío se asentó rápidamente una vez que el coche se fue. Sin el calor del vehículo o sus luces, la oscuridad se sentía más profunda, más completa. Lena envolvió sus brazos alrededor de sí misma, temblando mientras luchaba por mantenerse erguida en el suelo resbaladizo. Su pecho se apretó a medida que la realidad de su situación se volvía innegable. Había sido traída aquí bajo falsos pretextos y abandonada sin vacilación. No había refugio, ni señal de teléfono, nadie a la vista. Lena dio unos pasos cautelosos lejos del borde del río, el miedo a resbalar en el agua, empujándola a encontrar terreno más seguro. Cada movimiento era cuidadoso y lento. Su cuerpo se sentía pesado,
poco cooperativo. El embarazo hacía que todo fuera más difícil. Las lágrimas nublaron su visión mientras susurraba a su bebé, prometiendo seguir adelante, prometiendo no rendirse. El viento se llevó sus palabras, pero ella las repitió de todos modos, aferrándose a ellas como la única fuente de fuerza que le quedaba. La noche presionaba a su alrededor. El río continuaba fluyendo, indiferente e inflexible. Lena estaba sola en la orilla del río, abandonada en el frío, plenamente consciente de que las personas en las que había confiado se habían alejado sin mirar atrás. Lena Whitmore permaneció inmóvil junto al río, su cuerpo congelado donde Marcus la había dejado. El espacio a su alrededor se sintió repentinamente vasto y vacío, como si la noche se hubiera expandido en el momento en que el coche desapareció. Ella no se movió al principio. No respiró profundamente. Permaneció quieta, mirando fijamente a la oscuridad donde la carretera se curvaba, alejándose de la orilla del río. El sonido del motor se desvaneció por completo. Lo que quedó fue silencio, espeso e inquietante, roto solo por el flujo constante del agua. La ausencia del coche se sentía más fuerte que su presencia alguna vez lo había sido. Con cada segundo que pasaba, la realidad se asentaba más profundamente en su pecho. Se habían ido. Ningún paso regresaba. Ninguna puerta se abría. Ninguna luz reaparecía. El viento frío barría a través del río y cortaba su piel. Empujaba a través de su abrigo y se aferraba a su cara y manos expuestas. Lena temblaba incontrolablemente. Sus dientes comenzaban a castañetear mientras la temperatura presionaba contra su cuerpo. El escalofrío era inmediato e implacable, hundiéndose en sus músculos y articulaciones. Sus piernas temblaban debajo de ella. Envolvió sus brazos alrededor de sí misma en un intento de retener el calor, pero hizo poco para detener el temblor. El frío se sentía más agudo aquí, intensificado por la humedad en el aire y el agua abierta a solo unos pasos de distancia. El río se movía rápido, oscuro e implacable, su superficie capturando tenues reflejos del cielo nocturno. Lena metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono, sus dedos rígidos y torpes. Miró fijamente la pantalla, deseando que mostrara algo útil. No había nada, sin señal, sin barras. Lo actualizó una y otra vez, el pánico apretando su garganta cada vez que el resultado seguía siendo el mismo. El teléfono era inútil aquí, lo bajó lentamente, su mano cayendo de nuevo a su costado. La comprensión de que no podía pedir ayuda hizo que le doliera el pecho. No había nadie para escucharla. Nadie para responder si intentaba comunicarse. El río se sentía más cerca que antes. Su sonido llenaba sus oídos, un recordatorio constante del peligro a su lado. Lena movió sus pies cuidadosamente, consciente de cuán inestable era el suelo. El embarazo hacía que cada movimiento fuera más difícil. Su centro de gravedad estaba desplazado. Su equilibrio no era confiable. Sabía que un paso en falso podría enviarla deslizándose hacia el agua. El miedo se deslizó en sus pensamientos. Se imaginó perdiendo el equilibrio. Se imaginó el frío arrastrándola hacia abajo. La imagen hizo que su corazón se acelerara y su respiración se acortara. Se alejó del río, moviéndose lentamente, probando el suelo con cada paso. Las lágrimas nublaron su visión. Vinieron sin previo aviso, calientes contra sus mejillas frías. Se las secó con el dorso de la mano, pero siguieron más. El peso de todo lo que había perdido presionó sobre ella de una vez. La confianza, la seguridad, la vida que pensaba que tenía.
Su voz rompió el silencio mientras llamaba, débil y desesperada. Dijo el nombre de Marcus. Llamó de nuevo, más fuerte esta vez, su voz resonando débilmente a través del agua. No hubo respuesta. El río tragó sus palabras y se las llevó. Cada llamada drenaba la poca fuerza que le quedaba. Sus hombros se hundieron a medida que el agotamiento se deslizaba dentro. El frío estaba robando su energía más rápido de lo que se daba cuenta. Sus extremidades se sentían pesadas. Sus pensamientos se ralentizaban, deslizándose hacia la confusión. Lina se obligó a seguir moviéndose, a mantenerse alerta. Buscó en el suelo un lugar que se sintiera más estable, un lugar donde pudiera pararse sin miedo a resbalar. Sus pies encontraron suelo más firme, a poca distancia del borde del río. Se detuvo allí, respirando con dificultad, tratando de estabilizarse. Su cuerpo dolía. Los músculos de sus piernas ardían por la tensión y el esfuerzo. Su espalda palpitaba con un dolor profundo y constante. Se inclinó hacia adelante ligeramente, con las manos apoyadas en sus muslos, esperando que el mareo pasara. La fatiga era abrumadora. Se asentaba en sus huesos, pesada y persistente. Se sentía más débil con cada minuto que pasaba, su fuerza drenándose lentamente. El frío lo empeoraba, entumeciendo sus dedos de las manos y los pies hasta que apenas se sentían como parte de su cuerpo. Lena se enderezó lentamente y colocó ambas manos sobre su estómago. La curva familiar bajo sus palmas la anclaba. El bebé todavía estaba allí, todavía vivo, todavía dependiendo de ella. Ese pensamiento cortó a través de la niebla del miedo y el agotamiento. Ella susurró suavemente, palabras destinadas solo para la vida que llevaba. Prometió que no se rendiría. Prometió que seguiría de pie, seguiría moviéndose, sin importar cuán difícil se volviera. El sonido de su propia voz ayudó, aunque solo fuera ligeramente. Otra ráfaga de viento barrió a través de la orilla del río, más fuerte que antes. Le robó el aliento y envió una nueva ola de escalofríos a través de su cuerpo. Sus rodillas se tambalearon y ella extendió la mano instintivamente, estabilizándose contra nada más que el aire abierto. El miedo regresó, más agudo ahora. Se envolvió alrededor de su pecho y se apretó con cada paso incierto. Estaba sola en un lugar que no conocía, expuesta al frío y la oscuridad, sin una salida clara. El peso de esa verdad presionó sobre ella, dificultando pensar más allá del siguiente momento. La respiración de Lena se volvió superficial, mientras su corazón latía con fuerza en sus oídos. Escaneó el área, buscando cualquier señal de refugio, cualquier indicio de seguridad. No había nada, solo el río, el terreno irregular y la noche abierta. Su fuerza continuaba desvaneciéndose. Cada movimiento requería más esfuerzo que el anterior. Sus piernas se sentían inestables, sus brazos débiles. Sabía que no podía permanecer de pie así para siempre. El pensamiento la aterrorizaba. Miró hacia atrás, hacia la carretera, hacia la dirección en que Marcus y Clara se habían ido. La oscuridad allí era completa. Sin luces, sin sonido. La ausencia se sentía definitiva. Lena cerró los ojos brevemente, luchando contra una ola de pánico. Cuando los abrió de nuevo, su mirada se dirigió hacia adentro, lejos del río y la noche. Los recuerdos comenzaron a surgir, no invitados y dolorosos. Momentos de confianza, momentos de tranquilidad, promesas que ahora se sentían vacías. A medida que el frío continuaba filtrándose más profundamente en su cuerpo,
Los recuerdos se volvían más claros, más nítidos. La traición que había tratado de no ver comenzó a tomar forma en su mente, llenando el espacio vacío dejado por la partida del coche. El frío no borró los pensamientos de Lena Whitmore. Los agudizó. Mientras estaba de pie cerca del río, temblando e inestable, los recuerdos comenzaron a surgir con dolorosa claridad. Su mente se dirigió hacia atrás, lejos del agua oscura y la carretera vacía, hacia la vida que había creído que estaba construyendo con Marcus Whitmore. Recordó los primeros días de su matrimonio, la certeza que había sentido entonces. Marcus había hablado a menudo sobre la estabilidad, sobre la asociación, sobre un futuro que protegerían juntos. Esas palabras regresaban ahora, no invitadas, resonando en su mente con un borde cruel. Promesas que alguna vez se sintieron sólidas, ahora sonaban vacías. El contraste entre esos recuerdos y su comportamiento esta noche era imposible de ignorar. Su distancia no había aparecido de la noche a la mañana. Había crecido gradualmente, disfrazada como estrés laboral, como distracción, como fatiga. Lena lo había notado, lo había sentido, pero había elegido no cuestionarlo demasiado profundamente. Se había dicho a sí misma que los matrimonios pasaban por fases, que el amor a veces se volvía silencioso antes de encontrar su voz de nuevo. Ahora veía esas excusas por lo que eran. La frialdad de Marcus se repetía en fragmentos, la forma en que sus respuestas se habían vuelto más cortas, la forma en que sus ojos ya no se detenían en su rostro, la forma en que su toque se había desvanecido, reemplazado por una distancia cortés. Cada recuerdo se alineaba con el siguiente, formando un patrón que ya no podía negar. La presencia de Clara Bennett se entrelazaba a través de esos recuerdos. Al principio, Clara había aparecido solo ocasionalmente, presentada como una colega, una ayudante, alguien conveniente. Con el tiempo, sus apariciones se habían vuelto más frecuentes, reuniones que se alargaban, recados que requerían su asistencia, explicaciones que se sentían razonables de forma aislada, pero preocupantes en la repetición. Lena lo había sentido entonces, una incomodidad silenciosa que se asentaba en su pecho cada vez que Clara estaba cerca. Lo había descartado como inseguridad, como el miedo irracional de una mujer embarazada, abrumada por el cambio. Había confiado en las garantías de Marcus. Había confiado en su matrimonio. De pie allí ahora, expuesta al frío y la oscuridad, Lena entendía el costo de esa confianza. La verdad se asentó pesadamente sobre ella, innegable y completa. Había creído en la persona equivocada. Había ignorado las señales, porque quería que la vida que imaginaba fuera real. La traición se reveló no como un solo momento, sino como una serie de decisiones. Marcus, eligiendo el silencio sobre la honestidad. Clara, eligiendo la presencia sobre los límites. Ambos eligiendo la conveniencia sobre su seguridad, sobre su hijo. La comprensión dolió más profundamente que el frío. Presionó contra su pecho, robando el poco aliento que le quedaba. El dolor emocional abrumó cualquier otra sensación, agudo y consumidor. Se sintió despojada de dignidad, de seguridad, del futuro que había planeado. Lena volvió ese dolor hacia adentro, culpándose a sí misma con precisión despiadada. Repasó conversaciones, buscando el momento en que debería haber hablado, la pregunta que debería haber hecho. Se preguntó cómo se había convencido a sí misma de que todo estaba bien, cuando claramente no lo estaba. La autoacusación vino fácilmente, alimentada por el miedo y el agotamiento.
A través de todo ello, un pensamiento la anclaba. El bebé. Colocó su mano sobre su estómago, presionando suavemente, como para asegurarse a sí misma de que la pequeña vida dentro de ella todavía estaba allí. Esa presencia la mantuvo enfocada, la mantuvo de pie cuando sus rodillas amenazaban con ceder. Cualquier otra cosa que le hubieran quitado todavía llevaba una responsabilidad que importaba más que su dolor. Una repentina ola de mareo la invadió sin previo aviso. El mundo se inclinó, su visión borrándose en los bordes. El frío se intensificó, filtrándose más profundamente en su cuerpo a medida que su equilibrio flaqueaba. Inhaló bruscamente, tratando de estabilizarse, pero el esfuerzo llegó demasiado tarde. Su pie resbaló en el suelo húmedo. La superficie debajo de ella estaba resbaladiza, implacable. Extendió la mano instintivamente, su mano agarrando aire vacío mientras su cuerpo se tambaleaba hacia adelante. El pánico surgió mientras luchaba por recuperar el control. Lina tropezó hacia el borde del río. El sonido del agua corriendo se hizo más fuerte, más cercano. Sintió que el suelo cedía ligeramente bajo su peso, la tierra inestable moviéndose bajo los pies. Su corazón latía con fuerza mientras luchaba para no caer. Cayó sobre una rodilla, el impacto sacudiendo su cuerpo y golpeando el aliento de sus pulmones. El dolor estalló a lo largo de su pierna, agudo e inmediato. Jadeó, sus respiraciones llegando rápidas y superficiales mientras trataba de empujarse hacia atrás. El río estaba a solo una corta distancia ahora, demasiado cerca. La comprensión envió una oleada de miedo a través de ella. Podía sentir el aire frío subiendo del agua, pesado y húmedo. Otro paso en falso sería suficiente para enviarla deslizándose hacia él. Lina se preparó con una mano contra el suelo, la otra todavía presionada firmemente contra su estómago. Su respiración se volvió errática, cada inhalación superficial, cada exhalación temblorosa. Se concentró en quedarse quieta, en no moverse hasta que el mareo pasara. Su pecho se apretó mientras luchaba por aspirar aire. La combinación de miedo, frío y agotamiento la abrumaba. Podía escuchar su propio latido del corazón, fuerte e irregular en sus oídos. Se sentía como si su cuerpo ya no respondiera a sus órdenes. Por un momento, cerró los ojos, luchando contra el impulso de ceder a la debilidad, amenazando con arrastrarla hacia abajo. Se obligó a mantenerse consciente, a mantenerse presente. El bebé la necesitaba alerta, la necesitaba viva. Cuando abrió los ojos de nuevo, la noche parecía más cercana, más pesada. La oscuridad presionaba a su alrededor mientras se arrodillaba allí, respirando con dificultad, consciente de lo cerca que había estado del desastre. Sus músculos temblaban, su fuerza desvaneciéndose rápidamente. La traición, el miedo, la tensión física, todo convergió en ese momento. Lena entendió, con repentina claridad, que su cuerpo ya no seguía su voluntad. La supervivencia ya no era una idea abstracta, era inmediata y urgente, exigiendo su total atención. Permaneció cerca del borde del río, luchando por respirar. Su enfoque se redujo al simple acto de mantenerse erguida y consciente. Todo lo demás desapareció a medida que el instinto tomaba el control, empujándola hacia el único objetivo que importaba ahora, mantenerse viva. Lina Whitmore obligó a su cuerpo a alejarse del río. El esfuerzo se sintió enorme, como si el suelo mismo la estuviera tirando de vuelta hacia el agua. Se arrastró hacia adelante centímetro a centímetro,
sus movimientos lentos y desiguales, impulsados más por el instinto que por la fuerza. El sonido de la corriente permanecía cerca, pero se negó a mirar atrás. Sus dedos encontraron matas de hierba silvestre y maleza incrustadas en el suelo húmedo. Las agarró con fuerza, los tallos delgados mordiendo su piel, mientras las usaba para jalarse más lejos del borde. El agarre era débil, pero fue suficiente. Cada pequeño tirón le dio unos centímetros más de distancia, unos segundos más lejos del peligro. El dolor se disparó a través de sus rodillas mientras raspaban contra el suelo frío. La sensación fue aguda e inmediata, haciéndola jadear. Se detuvo brevemente, su peso colapsando hacia adelante mientras intentaba estabilizarse. El dolor palpitaba, extendiéndose hacia arriba a través de sus piernas, pero no se detuvo. El viento se hizo más fuerte. Barrió a través de la orilla del río con fuerza renovada, cortando a través de su ropa y presionando contra su espalda. El aire se sentía más pesado ahora, más frío, como si la noche misma se estuviera cerrando. Los hombros de Lena temblaron mientras otra ola de escalofríos la alcanzaba. Su cuerpo comenzó a perder calor rápidamente. Podía sentirlo en la forma en que sus dedos se ponían rígidos y sus extremidades se sentían menos receptivas. El frío ya no era solo incómodo, era invasivo, arrastrándose hacia adentro, entumeciendo la sensación y drenando la energía con una velocidad alarmante. Lena bajó la cabeza y susurró suavemente, su voz apenas audible sobre el viento. Las palabras eran para el niño que llevaba. Habló lentamente, cada respiración deliberada, como si el sonido de su propia voz pudiera anclarla a la conciencia. Le dijo al bebé que aguantara. Se dijo a sí misma lo mismo. Su respiración se volvió dificultosa. Cada inhalación se sentía superficial y forzada, cada exhalación temblando mientras salía de su pecho. El esfuerzo de moverse, de mantenerse alerta, exigía más de lo que su cuerpo podía dar fácilmente. Se detuvo de nuevo, descansando su peso sobre sus antebrazos, tratando de aspirar suficiente aire para continuar. Se concentró en mantenerse despierta. El pensamiento de cerrar los ojos se sentía peligroso, tentador de una manera que la asustaba. Sabía que dejarse ir, aunque fuera brevemente, podría significar no despertar de nuevo. Se obligó a mantener su mirada fija en el suelo frente a ella, incluso cuando su visión comenzó a nublarse. Los bordes de su vista se suavizaron, desvaneciéndose en una neblina opaca. Las formas perdieron su claridad. La orilla del río parecía estirarse y cambiar, inestable y distante. Lena parpadeó con fuerza, tratando de despejar la niebla, pero regresó casi de inmediato. Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Los temblores comenzaron en sus manos y se extendieron a través de sus brazos y hombros, luego hacia sus piernas. No podía detenerlos. El frío había tomado el control, anulando sus intentos de permanecer quieta. El temblor la debilitó aún más. Sus brazos cedieron sin previo aviso y colapsó sobre su costado, luego sobre su espalda, aterrizando con fuerza contra la tierra congelada. El impacto le sacó el aire de los pulmones. Yació allí, aturdida, mirando hacia el cielo oscuro. El suelo debajo de ella se sentía implacable. El frío se filtraba a través de su ropa y en su piel, extendiéndose por su espalda y hombros. Trató de rodar sobre su costado de nuevo, pero su cuerpo respondió lentamente, como si ya no fuera completamente suyo para comandar. Sus párpados se volvieron pesados. Cada parpadeo duraba más que el anterior, la oscuridad persistiendo antes de que pudiera forzar sus ojos a abrirse de nuevo.
El esfuerzo se volvió agotador. Sus pensamientos se ralentizaron, entrando y saliendo de foco. Lena luchó contra ello. Se concentró en su respiración, contando cada inhalación y exhalación, aferrándose al ritmo como una forma de mantenerse presente. El sonido de su propia respiración era fuerte en sus oídos, desigual y forzado. A pesar de sus esfuerzos, su conciencia comenzó a deslizarse. El mundo a su alrededor se atenuó, la noche cerrándose mientras su conciencia se desvanecía. El sonido del río se suavizó, el viento distante y apagado, como si se estuviera hundiendo bajo capas de pesado silencio. Sus ojos se cerraron. Por un breve momento, se abrieron de nuevo. El movimiento se sintió automático, impulsado por los últimos restos de voluntad que pudo convocar. Trató de levantar su mano para alcanzar la hierba de nuevo, pero cayó de nuevo contra el suelo sin fuerza. Su mente vagaba, atrapada entre la vigilia y la oscuridad. El frío entumecía sus pensamientos, suavizando los bordes del miedo en un adormecimiento silencioso. La lucha se volvía más difícil con cada segundo que pasaba. La oscuridad se profundizó, extendiéndose hasta llenar su visión por completo. La noche presionó, pesada y completa, amenazando con tragarla entera. La respiración de Lena se ralentizó, superficial e irregular, su cuerpo quedándose quieto contra la tierra congelada. Su vida se sentía frágil en ese momento, delgada, fácilmente rota. Sintió lo cerca que estaba del borde, lo poco que había entre ella y nada en absoluto. La conciencia parpadeó débilmente, como una llama moribunda. Justo cuando la oscuridad amenazaba con reclamarla por completo, algo cambió. A través de sus ojos cerrados, apareció un tenue resplandor. Era distante y suave, pero inconfundible. Una luz cortó la negrura, pequeña pero persistente, empujando contra las sombras que la rodeaban. Un estrecho haz de luz de linterna barrió la orilla del río, cortando la oscuridad en arcos lentos y deliberados. El brillo se movió sobre la hierba mojada, el suelo irregular y las piedras dispersas, buscando algo que aún no tenía forma. La noche estaba tranquila, excepto por el flujo constante del río y el tenue sonido de pasos acercándose desde la carretera. La luz se detuvo. Ethan Miller se quedó quieto, sosteniendo la linterna baja mientras sus ojos se ajustaban. Al principio, solo vio un contorno oscuro contra el suelo. Luego, la forma se resolvió en una figura humana. Una mujer yacía inmóvil cerca del borde de la orilla, su cuerpo quieto contra la tierra fría. Ethan se movió rápida pero cuidadosamente. Se arrodilló a su lado, inclinando la linterna lejos de su cara. Verificó si había movimiento, alguna señal de respuesta. No hubo ninguna. Su piel estaba pálida, sus labios ligeramente separados, su respiración superficial e irregular. Colocó 2 dedos cerca de su boca y nariz, contando en silencio. El aire rozó su piel, débil pero presente. El alivio parpadeó a través de él, templado por la urgencia. Estaba viva, pero apenas. A medida que se acercaba, el haz de luz reveló más. Su ropa estaba húmeda por el frío, sus manos rígidas, su postura tensa, incluso en la quietud. Cuando los ojos de Ethan se movieron a su abdomen, la verdad se volvió inconfundible. Estaba embarazada. La comprensión agudizó su enfoque. Buscó su teléfono y marcó a los servicios de emergencia sin dudarlo. Su voz permaneció firme mientras daba su ubicación, describiendo la orilla del río, la condición de la mujer, el embarazo. Escuchó atentamente, respondiendo preguntas con precisión.
Cuando terminó la llamada, Ethan se quitó la chaqueta y la colocó sobre los hombros y el pecho de ella, arropándola lo mejor que pudo. La tela apenas retenía el calor, pero era algo. La ajustó suavemente, consciente de no sacudirla. Lina se movió débilmente. Sus párpados parpadearon, luego se abrieron lo suficiente para mostrar conciencia. Su mirada estaba desenfocada, su respiración dificultosa. Ethan habló con calma, su tono mesurado y tranquilizador. Le dijo que la ayuda estaba en camino. Le dijo que se quedara con él. Ella pareció escucharlo. Sus ojos se movieron ligeramente, su respiración entrecortada, como si estuviera tratando de responder. Ethan la animó a seguir respirando, a mantenerse despierta. Observó de cerca en busca de signos de pérdida de conciencia. Usando su teléfono, marcó su posición exacta y envió las coordenadas según las instrucciones. Permaneció a su lado, monitoreando su respiración, ajustando la chaqueta cuando el viento cortaba. Cada minuto se sentía más largo que el anterior. En la distancia, un sonido rompió la tranquilidad, débil al principio, luego cada vez más claro. Sirenas. Ethan se puso de pie brevemente, agitando su linterna en un movimiento lento y controlado para señalar su ubicación. Las luces aparecieron momentos después, rojas y blancas parpadeando contra la oscuridad, mientras la ambulancia se acercaba por el estrecho camino de acceso. El vehículo se detuvo tan cerca como pudo. Los paramédicos se movieron rápidamente, sus movimientos practicados y eficientes. Se acercaron con el equipo en mano, haciéndose cargo sin demora. Ethan retrocedió, pero se mantuvo cerca. Respondió preguntas mientras evaluaban a Lina. Explicó cómo la había encontrado, su condición cuando llegó, el embarazo. Los paramédicos escucharon atentamente, confirmando detalles mientras trabajaban. Revisaron las vías respiratorias de Lena, su pulso, su temperatura. Uno de ellos le habló, repitiendo su nombre, instándola a responder. Ella murmuró débilmente, sus ojos abriéndose brevemente antes de cerrarse de nuevo. Se trajo una camilla. Con movimientos coordinados, la aseguraron cuidadosamente y la subieron a ella. El metal frío contrastaba bruscamente con su frágil quietud. La cubrieron con mantas térmicas, ajustando las correas para mantenerla segura durante el transporte. Un monitor portátil se colocó contra su abdomen. La noche sin habitaciones pareció contener la respiración mientras el dispositivo buscaba. Entonces, apareció un ritmo tenue. El latido fetal estaba presente, irregular, pero detectable. El paramédico asintió, con expresión concentrada. La lectura confirmó lo que ya sabían. El tiempo importaba. Se movieron rápidamente, rodando la camilla hacia la ambulancia. Ethan caminó al lado, ofreciendo detalles finales, mientras la cargaban dentro. Observó cómo se cerraban las puertas, las luces interiores brillando intensamente por un momento antes de sellar la noche. La ambulancia partió con urgencia, las sirenas cortando la oscuridad mientras se dirigía hacia el hospital. Ethan permaneció de pie junto a la orilla del río, la linterna todavía en su mano, observando hasta que las luces desaparecieron por la carretera. El frío regresó por completo una vez que el sonido se desvaneció. El río seguía fluyendo, indiferente, llevándose el silencio que siguió. Ethan bajó la linterna y tomó una respiración lenta. Lo que había sucedido aquí no permanecería oculto. Mientras Lena era llevada apresuradamente al hospital, su condición comenzó a ser documentada, sus lesiones anotadas, sus circunstancias registradas. Los eventos de la noche pasaron de las sombras al registro formal. Dentro de la ambulancia, a toda velocidad, la carrera había comenzado.
Lena Whitmore fue ingresada apresuradamente al departamento de emergencias justo después de la medianoche. Luces brillantes reemplazaron la oscuridad de la orilla del río, y el ruido de la ambulancia dio paso a voces cortantes y pasos apresurados. El personal médico la rodeó de inmediato, moviéndose con urgencia practicada mientras era transferida de la camilla a una cama de hospital. La primera prioridad era su temperatura corporal. Su piel estaba fría al tacto, sus labios pálidos, sus manos temblando incontrolablemente. Los médicos ordenaron medidas de calentamiento de inmediato. Se colocaron mantas térmicas sobre ella, se prepararon fluidos calientes, se conectaron monitores. Cada acción fue precisa y metódica, enfocada en revertir la peligrosa caída en su temperatura central. Al mismo tiempo, comenzó el monitoreo continuo del feto. Se colocó un sensor cuidadosamente contra su abdomen, asegurado en su lugar mientras la máquina buscaba una señal. La habitación estuvo en silencio por un breve momento, tensa y enfocada. Entonces apareció un ritmo tenue pero constante en la pantalla. El latido fetal estaba presente, frágil, pero ahí. Lena entraba y salía de la conciencia mientras el tratamiento continuaba. Sus párpados parpadeaban, su respiración era desigual. Gradualmente, la sensación regresó. El frío se atenuó a un dolor. Los sonidos a su alrededor se volvieron más claros. Voces llamaban su nombre, haciendo preguntas simples, comprobando su respuesta. Abrió los ojos completamente por primera vez desde la orilla del río. El techo sobre ella era blanco y desconocido. La comprensión de que estaba viva se asentó lentamente en su mente. El alivio vino primero, agudo y abrumador, seguido de cerca por la confusión y el miedo. Una enfermera se inclinó y habló con calma, explicando dónde estaba. Lena escuchó, absorbiendo cada palabra con esfuerzo. Entendió lo suficiente para saber que había sobrevivido a la noche. Ese conocimiento la anclaba, incluso mientras su cuerpo permanecía débil y exhausto. Cerca de allí, se le pidió a Ethan Miller que pasara a una habitación separada. El personal del hospital solicitó una declaración inicial, procedimiento estándar dadas las circunstancias. Describió cómo había encontrado a Lena junto al río, su condición cuando llegó, los pasos que había tomado antes de que los servicios de emergencia llegaran a la escena. Su relato fue registrado cuidadosamente, con marca de tiempo y añadido a su expediente. De vuelta en el área de tratamiento, los médicos documentaron la condición de Lena en detalle. El registro médico anotó los riesgos que había enfrentado: exposición severa, pérdida de conciencia, hipotermia potencialmente fatal. Cada observación fue registrada con precisión, creando una línea de tiempo clara de los eventos. Se confirmó la hora exacta de la intervención de emergencia. Los registros de la ambulancia se alinearon con el ingreso al hospital. La secuencia era consistente y clara. La documentación estableció cuán cerca había estado Lena de la muerte y cuán rápido había escalado la situación. Debido a la gravedad del caso, el protocolo del hospital requería la notificación a las fuerzas del orden. Se hizo una llamada y el incidente fue reportado formalmente. Lo que inicialmente había parecido una emergencia médica, ahora comenzaba a adquirir peso legal. Cuando Lena estuvo lo suficientemente estable para hablar, un médico le preguntó si podía explicar lo que había sucedido. Su voz era débil, pero firme. Les dijo que no se había caído por accidente. Explicó que la habían llevado al río y la habían dejado allí. Su declaración fue tomada en serio. Un miembro del personal registró sus palabras cuidadosamente, asegurando la precisión. Lena describió la ubicación, la hora
las personas involucradas. Habló lentamente, haciendo pausas cuando su respiración se volvía superficial, pero no se detuvo. Su relato fue añadido al expediente y marcado para seguimiento. Los investigadores lo necesitarían. El hospital aseguró que su testimonio se conservara exactamente como se dio. Más tarde, los oficiales llegaron discretamente, revisaron los registros médicos y hablaron brevemente con el personal. La información proporcionada era consistente. La línea de tiempo coincidía. La condición física respaldaba la declaración de Lena. Los detalles fueron verificados. La ubicación reportada se alineaba con donde Ethan la había encontrado. La hora del abandono coincidía con el inicio de la hipotermia. La evidencia comenzó a alinearse, pieza por pieza. A medida que la revisión continuaba, la naturaleza del incidente cambiaba. Esto ya no se trataba como un accidente o un error de juicio. Las circunstancias indicaban intención y negligencia. La clasificación cambió en consecuencia. Se inició una investigación formal. Se pusieron en marcha procedimientos. Se archivaron informes. Se enviaron notificaciones. Lo que había comenzado como una lucha desesperada por la supervivencia, ahora se documentaba como un asunto criminal. Lena yacía tranquilamente mientras la habitación a su alrededor continuaba su trabajo. Se sentía agotada, pero alerta. El peso de lo que había sucedido presionaba sobre ella, pesado e inevitable. Entendía ahora que la verdad ya no era solo suya para cargar. Fuera de su habitación, las conversaciones continuaban. Se abrían expedientes, se duplicaban registros. Cada acción añadía otra capa de claridad a la noche que apenas había sobrevivido. A medida que se hacían las entradas finales y el proceso avanzaba, una cosa se volvió cierta. Las piezas ya no estaban dispersas. Estaban formando una imagen completa. Y a medida que esa imagen se agudizaba, la verdad comenzaba a sostenerse por sí sola. La revisión comenzó con las cámaras de tráfico. Los investigadores solicitaron imágenes de las rutas que conducían hacia y desde la orilla del río, enfocándose en las estrechas ventanas de tiempo establecidas por los registros médicos y de emergencia. Horas de video fueron extraídas, catalogadas y examinadas fotograma a fotograma. Los patrones surgieron rápidamente. Un vehículo que coincidía con el coche de Marcus Whitmore apareció donde no debería haber estado, merodeando cerca del camino de acceso antes de desviarse hacia el río. Los datos de ubicación siguieron. Los registros vinculados a Marcus fueron recuperados a través de solicitudes legales estándar. La línea de tiempo mostraba su dispositivo moviéndose desde la ciudad hacia las afueras, disminuyendo la velocidad cerca del río, luego partiendo sin demora. Los puntos de datos se alinearon con las imágenes de la cámara. No había brechas, no había desvíos inexplicables. Los datos de Clara Bennett se examinaron a continuación. Su dispositivo reflejaba la misma ruta y tiempo. La superposición era lo suficientemente exacta como para eliminar la coincidencia de la consideración. Los investigadores compararon marcas de tiempo, distancias y paradas. Los dispositivos estaban juntos cuando el coche dejó la carretera principal y juntos cuando regresó. La llamada de emergencia realizada por Ethan Miller se analizó contra esos registros. Los registros de llamadas mostraron el minuto preciso en que contactó a los servicios. Ese tiempo cayó después de que el coche ya había dejado la orilla del río. El intervalo entre el abandono y el rescate se redujo a un rango específico que se ajustaba a los hallazgos médicos. La progresión de la hipotermia, la pérdida de conciencia y la recuperación se alinearon con la ventana establecida. La declaración de Lena Whitmore
se revisó de nuevo. Su relato no cambió. Describió la razón por la que se le pidió que subiera al coche, la ruta tomada, la parada junto al río y el momento en que la dejaron atrás. Cada recuento coincidía con el anterior. Sus palabras se mantuvieron firmes bajo escrutinio. La declaración de Ethan se revisó por separado. No tenía conexión previa con Lena. Su relato se centró solo en lo que observó. La linterna, el cuerpo junto al agua, la condición en que la encontró, la llamada que hizo. No hubo superposición con el testimonio de Lena más allá de lo que la evidencia ya respaldaba. La independencia fortaleció la credibilidad. Los investigadores luego identificaron la posición precisa del vehículo. Las marcas de neumáticos cerca de la orilla del río coincidían con la marca y el modelo registrados en las cámaras de tráfico. La perturbación del suelo correspondía con donde se había encontrado a Lena. La ubicación se fijó con precisión. No había ambigüedad sobre dónde se detuvo el coche. Con estos elementos alineados, el abandono ya no era una acusación. Era un comportamiento establecido. La secuencia mostraba intención. La parada fue deliberada. La partida inmediata. Ningún intento de garantizar la seguridad. Ninguna llamada de ayuda. Ningún regreso. El hecho de que Lena estuviera embarazada intensificó la gravedad del caso. La documentación médica confirmó su condición y el riesgo involucrado. La exposición puso ambas vidas en peligro. Este factor elevó la seriedad del acto y eliminó cualquier argumento de daño mínimo. Los investigadores abordaron la cuestión del consentimiento directamente. ¿Podría Lena haber elegido quedarse junto al río? La evidencia respondió claramente. No había indicación de presencia voluntaria. La ubicación era remota. La hora era tarde. Su condición impedía la movilidad segura. Su declaración describía coerción a través de un propósito falso. La evidencia lo respaldaba completamente. El expediente se hizo más grueso a medida que se recopilaban los informes. Cada documento fue verificado. Cada marca de tiempo confirmada. Fotografías, registros de datos, notas médicas y declaraciones grabadas fueron indexados y revisados. El expediente del caso alcanzó la integridad sin contradicciones. Una vez que el expediente cumplió con los estándares, se prepararon las decisiones de citación. La autoridad legal revisó los hallazgos y autorizó la acción formal. Se redactaron avisos, se siguieron los procedimientos. La transición de la revisión a la ejecución comenzó. La responsabilidad penal se estableció por escrito. El papel de cada individuo se definió a través de la evidencia en lugar de la inferencia. Las acciones se vincularon a los resultados. Las líneas de tiempo no dejaban lugar a la negación. La responsabilidad era específica y respaldada. Con la evidencia establecida, las defensas colapsaron. No había brechas que explotar. No había explicaciones alternativas que se ajustaran a los hechos. Cada intento de sugerir malentendidos fracasó contra el registro. El caso se mantuvo firme. Siguió la apertura formal del caso. Ya no era una revisión interna o una investigación preliminar. Se convirtió en un asunto oficial bajo la ley. Se asignaron números de caso. Jurisdicción confirmada. El proceso avanzó con estructura y autoridad. Dentro del hospital, Lena permaneció bajo observación. Se le informó que la investigación había alcanzado una etapa crítica. Escuchó en silencio, absorbiendo el peso de lo que significaba la evidencia. Su supervivencia ya no era el único enfoque. La rendición de cuentas había entrado en la habitación. Afuera, los expedientes cambiaban de manos. Los departamentos coordinaban.
se programaban pasos. Lo que comenzó como una noche oculta por la oscuridad había sido reconstruido a plena luz. A medida que se firmaban los documentos finales y se cerraba el registro, el cambio era inconfundible. El expediente estaba completo. Los hechos estaban fijados. Y con el caso sellado, la ley comenzó a actuar. Marcus Whitmore y Clara Bennett fueron citados por separado. Los avisos eran formales y precisos, sin dejar lugar a demoras o evasiones. Cada uno fue instruido para aparecer y proporcionar declaraciones sobre la noche junto al río. El tono dejaba claro que esto ya no era una solicitud. Fueron interrogados separados el uno del otro. Los investigadores llevaron a cabo las entrevistas metódicamente, presentando líneas de tiempo y haciendo preguntas directas. Marcus habló primero. Sus respuestas fueron mesuradas pero cautelosas, moldeadas por un esfuerzo por minimizar su papel. Describió el viaje, la parada y la partida como malentendidos, cuidadoso de evitar admitir la intención. La entrevista de Clara siguió. Su relato difería en puntos críticos. Los tiempos no se alineaban. Los detalles sobre quién sugirió la parada y cuánto tiempo permanecieron junto al río cambiaron bajo seguimiento. Los investigadores notaron las inconsistencias y presionaron por aclaraciones. Las contradicciones se volvieron más pronunciadas con cada comparación. Se introdujo evidencia para confrontación. Se mostraron imágenes de tráfico. Se leyeron datos de ubicación en voz alta. El tiempo de la llamada de emergencia se colocó junto a los registros de partida. Se resumieron los hallazgos médicos. Cada pieza se presentó con calma y claridad, permitiendo que el registro hablara por sí mismo. El efecto fue inmediato. Las explicaciones se redujeron. Los intentos de reformular los eventos fracasaron contra la secuencia documentada. La distancia entre las dos declaraciones se amplió en lugar de cerrarse. Los investigadores concluyeron las entrevistas y documentaron los conflictos en su totalidad. Tanto Marcus como Clara fueron puestos en detención temporal. La decisión fue procesal, basada en el riesgo establecido y el peso de la evidencia. El procesamiento siguió el protocolo estándar. Se registraron los artículos personales, se leyeron los derechos. La transición del interrogatorio a la custodia marcó un cambio decisivo. Se emitieron cargos formales poco después. La acusación describía los actos, las circunstancias y los factores agravantes. El lenguaje era exacto, respaldado por el expediente completo. Cada cargo correspondía a una conducta y consecuencia específicas. El caso avanzó sin demora. La sesión judicial se abrió con orden y moderación. La sala estaba tranquila, atenta. El asunto fue llamado, y los procedimientos comenzaron según lo programado. Los observadores tomaron sus asientos, los registros se ingresaron en el expediente. Lena Whitmore apareció con apoyo médico. Su presencia fue cuidadosa y breve, organizada para garantizar su seguridad y estabilidad. Escuchó desde su asiento, compuesta, pero visiblemente afectada por el entorno. El reconocimiento de su condición se anotó en el registro. Ethan Miller subió al estrado. Testificó sobre lo que había visto y hecho, limitando su relato a la observación directa. Describió el haz de luz de la linterna, la quietud junto al agua, la respiración que verificó y la llamada que hizo. Su testimonio fue directo y consistente con declaraciones anteriores. La secuencia de eventos se presentó entonces en su totalidad. Los fiscales guiaron al tribunal a través de la línea de tiempo, desde la razón dada para el viaje, hasta la parada en el río, la partida, la emergencia médica y el rescate. Cada paso estaba respaldado por evidencia ya admitida.
Se abordó el abandono directamente. El tribunal revisó la ubicación, la hora, las condiciones y la falta de asistencia. El análisis se centró en la elección y la consecuencia. Los hallazgos fueron claros. Dejar a una mujer embarazada junto a un río frío por la noche creaba un riesgo previsible de muerte. Se escucharon y sopesaron los argumentos de la defensa. Desafiaron la intención y la caracterización, sugiriendo confusión y error de juicio. El tribunal consideró estos puntos contra el registro. La evidencia permaneció sin cambios. Las contradicciones en las declaraciones y los datos objetivos socavaron las explicaciones alternativas. La conclusión siguió. La conducta cumplía con el estándar para la responsabilidad penal. El acto no fue accidental. El riesgo fue sustancial. El daño fue real. La ley requería una respuesta. La sentencia se dictó con claridad. Marcus Whitmore fue condenado a una pena de prisión medida entre 12 y 15 años. El rango reflejaba la gravedad del delito y las circunstancias agravantes. El tribunal declaró las razones en el registro. Clara Bennett fue condenada a una pena de prisión medida entre 5 y 7 años. El tribunal abordó su papel y responsabilidad, señalando la participación y el conocimiento. La sentencia se impuso en consecuencia. No se otorgaron sentencias suspendidas. El tribunal enfatizó la rendición de cuentas y la disuasión. Las penas debían cumplirse según lo ordenado sin alternativas que disminuyeran su efecto. Mientras se leían los fallos, la sala permaneció en silencio. Lena cerró los ojos brevemente. Estabilizando su respiración, el peso de los últimos meses presionó, luego se alivió ligeramente. La decisión no borraba lo que había soportado, pero lo reconocía. El mazo cayó. El tribunal concluyó el asunto. Se ingresaron órdenes. Se confirmaron las transferencias de custodia. El proceso se movió a su cierre. Cuando la sesión terminó, Lena fue escoltada cuidadosamente fuera de la sala. Afuera, el aire se sentía diferente, más ligero. El pasado no desapareció, pero ya no dictaba el presente. Con las sentencias impuestas y el registro completo, la justicia se había llevado a cabo. Lena Whitmore salió del tribunal al aire libre. Las puertas se cerraron detrás de ella con un sonido apagado que se sintió definitivo. Por un momento, hizo una pausa, dejando que la luz se asentara en su rostro, dejando que el ruido de la calle reemplazara el peso silencioso de la sala del tribunal. No se apresuró. Se permitió pararse allí y respirar. Su mano se movió naturalmente hacia su abdomen. El gesto fue tranquilo, no forzado. No había tensión en sus hombros, ninguna urgencia en su respiración. El simple contacto trajo tranquilidad, un recordatorio constante de lo que quedaba y lo que importaba. Se sentía arraigada de una manera que no se había sentido en meses. El miedo ya no seguía sus pasos. La opresión que una vez vivió en su pecho se había aliviado. El futuro ya no aparecía como una serie de amenazas esperando emerger. Aparecía abierto, incierto, pero ya no hostil. A poca distancia, Ethan Miller estaba de pie cerca del borde de la multitud. No se acercó. No esperó reconocimiento. Su postura era relajada, su atención ya volviéndose hacia otro lado. Había cumplido su papel y no esperaba nada a cambio. No había búsqueda de reconocimiento en su expresión, ninguna necesidad de ser agradecido públicamente o recordado formalmente. Cuando pasó el momento, se dio la vuelta y se alejó, dejando el espacio tan silenciosamente como había entrado en su vida. Su presencia se desvaneció sin ceremonia. Lena
Lo vio irse por un breve segundo. Luego se volvió hacia adelante. Lo que yacía por delante le pertenecía ahora. Dio sus primeros pasos lejos del edificio, con un paso mesurado, cada uno deliberado y firme. Este era el comienzo de una nueva vida, no un regreso a lo que se había perdido, sino un movimiento hacia algo diferente, algo honesto. El pasado ya no dictaba su dirección. Su embarazo continuaría bajo cuidadosa supervisión. Se programaron citas, los sistemas de apoyo estaban en su lugar. Los riesgos habían sido reconocidos y abordados. Ya no estaba sola con la incertidumbre. La seguridad tenía estructura ahora. A medida que pasaban los días, la rutina regresaba en pequeñas formas. La luz de la mañana a través de las ventanas, las citas marcadas en los calendarios, los momentos tranquilos de descanso. Cada detalle contribuía a una sensación de normalidad que una vez pensó imposible de recuperar. El río todavía fluía donde siempre lo había hecho. El agua continuaba moviéndose más allá de la curva donde todo cambió. La naturaleza no se detenía por el sufrimiento humano. Continuaba, sin cambios e indiferente. Pero Lena no era la misma. El destino había cambiado, no repentinamente, sino decisivamente. La línea que una vez condujo hacia el miedo se había roto. Otra se había formado en su lugar, guiada por la supervivencia y la verdad, en lugar de la negación y el silencio. No quedaba traición que enfrentar. Las mentiras habían sido expuestas y resueltas por la consecuencia. Lo que quedaba no era amargura, sino claridad. El conocimiento de lo que había sucedido ya no controlaba sus reacciones. Las informaba sin definirlas. La vida se redujo a lo esencial: salud, seguridad, presencia. El simple hecho de estar viva adquirió un nuevo significado. Cada día se convirtió en algo con lo que comprometerse, en lugar de soportar. Lena comenzó a mirar hacia adelante con intención. Los planes se formaron lentamente, moldeados por la precaución y el cuidado. Eran modestos, realistas y fundamentados. Confiaba en sí misma ahora, de maneras que no lo había hecho antes. El niño que llevaba representaba el futuro en el sentido más claro, no como una esperanza abstracta, sino como una continuación viva. La responsabilidad se sentía pesada a veces, pero era igualada por la fuerza que había descubierto bajo presión. Había paz al saber que la ley había hablado claramente. La rendición de cuentas se había establecido. El resultado no borraba el dolor, pero lo reconocía. Ese reconocimiento importaba. La justicia no había llegado dramáticamente. Llegó a través del proceso, a través de la documentación, a través de voces grabadas y evidencia verificada. Llegó sin espectáculo, y eso la hizo duradera. Lena no se detuvo en la sala del tribunal una vez que la dejó atrás. El recuerdo existía, pero no exigía atención. Su enfoque se desplazó hacia adelante, donde las opciones esperaban ser tomadas. Continuó caminando, mezclándose con el ritmo de la ciudad. Cada paso la llevaba más lejos de la noche junto al río y más cerca de una vida definida por la agencia en lugar de la reacción. Todavía había trabajo por delante. La curación no era un solo momento. Era una serie de decisiones tomadas en silencio, a menudo sola. Lena entendía eso. Ahora lo aceptaba sin resentimiento. El mundo no le debía nada. Ella no necesitaba que lo hiciera. Había sobrevivido. Había sido escuchada. Se había movido más allá del punto donde el miedo decidía su camino. A medida que el día se desarrollaba,
sintió la certeza tranquila del movimiento en la dirección correcta. El pasado estaba completo. Ya no la alcanzaba. Por delante, solo había vida. Y la justicia, habiendo hablado, ya no necesitaba seguirla.